Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación de jueves 15 de noviembre. Les saludo cariñosamente como siempre. ¿Habías pensado que la oración podía ser también un arma, una protección? Mira, la verdad es que aquí por lo menos no está considerada como un arma, sino que está parte de esto, no nos dice que la oración es tal o cual pieza de la armadura, pero nos habla que la oración es muy importante y es parte de la vida del soldado. Claro, porque la oración no es un elemento que tú te puedas colocar o sacar. Correcto. Y tampoco es un elemento, es como la oración, de cierto como tú decías, no es un arma más en realidad, sino es esta sensación, esta actitud que tú tienes para enfrentar la guerra. Porque, por ejemplo, vamos a ser más prácticos. Supongamos que tú tienes un problema y te presentas ante Dios y oras fervientemente para que te ayude en ese problema. Pero supongamos que estás tranquilo, no tienes problemas, dificultades, tienes buen trabajo, una buena situación, una linda familia. ¿Cuál es tu oración? Bueno, en esos casos, generalmente y desgraciadamente, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Eso ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo. Claro. Porque no debería ser. Se nos olvida agradecer, tener una actitud de agradecimiento por ese momento que está pasando, porque no podemos decir que nuestra vida es una línea recta, una línea ascendente y recta, siempre tiene altos y bajos. Hay momentos en que podemos estar muy bien, pero hay momentos en que podemos estar muy mal también. Pero esto es parte de la guerra del cristiano. Claro, y entonces aquí donde Pablo inserta este concepto de orar, porque él, si tú recuerdas el versículo 17 de Efesios 6, hablaba, tomad el yelmo, la salvación, que habíamos conversado ayer, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego inserta este concepto de oración, y él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Uh-huh. ¿Tú sabes que hay medicamentos que las personas tienen que tomar de por vida y todos los días? Así es. No sé si tú recuerdas, una vez estábamos en una reunión que se estaba haciendo un análisis acerca... Vino un doctor a darnos una charla acerca de este concepto de la hipertensión que muchas personas tienen. Y entonces una pregunta salió la siguiente. Dice, mire doctor, yo he tomado siempre la medicina que me recetó el médico y podría en algún momento dejarla porque la verdad es que me siento bien, dice. Como que me sané. Uh-huh. Y el médico respondió que nunca debería dejarla de tomar. O sea, todos los días debería tomarla. ¿Por qué? Porque la verdad que se puede sentir bien, pero el daño comienza sin que usted lo perciba, y cuando ya percibe o siente el daño, a veces es un poquito tarde, porque el corazón se ha dañado, a estar presentando algunas situaciones que no son normales en el palpitar de su corazón. Y entonces yo digo que la oración es un remedio, lo voy a hacer así de esta manera, de la cual yo nunca debo dejar de tomar. Quizás hoy día salí tan rápido de la casa, tenía tanto ajetreo, que dije 2 palabras y salté para afuera y me vine a trabajar. Ese es un peligro, porque la oración debería ser muy sentida, muy cercana a Dios y esperar que Dios nos responda. Pero si estás en una emergencia, ahora, imagínate que te quedaste dormido, tienes que salir a la hora. Entonces no puedes dedicar eso porque vas a llegar atrasado. Bueno, yo creo que eso, en ese tipo de emergencia, que el Señor sabe que es emergencia, tampoco podemos privarnos de la oración, porque tú puedes orar aún yendo en camino. Tú puedes comunicarte con Dios. Tenemos esa posibilidad. Si dijéramos la oración debe ser en cierto lugar de tu casa, tiene que hacerlo de rodilla y tiene que ser de media hora. Si fuese esa la única posibilidad que tuviéramos, a lo mejor eso nos limitaría mucho más. Pero en situaciones que son excepcionales, aún en esas situaciones excepcionales, nosotros
podemos continuar con nuestro hábito de oración, comunicarnos con Dios, porque Dios nos va a escuchar a pesar del ruido que haya, del ajetreo que haya a nuestro alrededor. Nosotros podemos tener un momento de quietud con Él y podemos comunicarnos con Él. ¿Tú recuerdas el caso de Pedro? Cuando el mar estaba furioso, Sí. Estaban solos y llega Jesús andando Sí, claro. por el mar. Bueno, Pedro hace todo un gesto muy interesante acerca de que podía él andar y anduvo. Pero de improviso dice que comenzó a hundirse. ¿Tú recuerdas cuál fue la oración que hizo Pedro? Sálvame, Señor, sálvame. Sálvame. Esa es la oración más corta que encuentro yo en la Biblia, pero es una súplica que nacía del corazón. Entonces yo digo, cuando uno tiene estos apuros, a lo mejor por emergencia, como tú decías, me quedé dormido, quizá podríamos hacer la oración de Pedro, Señor, sálvame este día, pero del corazón. Y eso no te lleva de escasos segundos, pero es sentida. Exactamente. Hay Entonces, oraciones que pueden ser largas y bonitas, pero pueden ser una oración netamente intelectual, sobre todo si hay alguien que está escuchando y yo hago una oración hermosa y la persona queda impactada por la oración. Bueno, eso sería más o menos semejante a lo que el Señor dijo acerca de la oración de aquellos fariseos, de aquellas personas que les gustaba orar en público para ser visto de los hombres. Bueno, una oración, recordemos, es una forma de comunicación con Dios. A Dios no lo podemos engañar. Yo, por muy lindas palabras que yo diga, yo no voy a impresionar al Señor. El Señor conoce mi corazón, Él sabe por qué lo estoy haciendo. Y si mi intención es impresionarlo, el Señor ya sabe ya que esa es mi intención y que no hay nada detrás de esas palabras. O sea, no hay aquello que, como tú dices, salió del corazón de Pedro cuando en ese momento se estaba hundiendo. O cuando salió esa corta oración que tuvo el profeta Elías allí en el Monte Carmelo. Fue cortísima la oración que hizo, y le dijo que hiciera caer fuego del cielo, y obtuvo respuesta. No fue una oración larga y con hermosas palabras y rebuscadas palabras, no, fue una oración sencilla. Todos lo escucharon, vieron que esa oración nacía del corazón de Elías, y el Señor respondió a esa oración. Bueno, así también nosotros tenemos que orar al Señor de todo corazón y hacer de la oración algo permanente en nuestra vida. Por eso que Pablo también, hablándole a los de Tesalónica en la primera carta, 5:17, dice, orar sin cesar. Justamente. O sea, estoy pensando en un soldado que va a la guerra, que sabe que hay enemigos por todas partes, que tiene toda la coraza, pero se pone a leer un libro. Estoy pensando en algo así, ¿eh? No creo que un soldado se ponga a leer un libro sabiendo que le puede llegar un flechazo, un arma o un enemigo aparezca de cualquier lugar. Tiene que estar así atento, pero totalmente despierto, ¿no es cierto?, para poder defenderse. Y es lo que Pablo está diciendo con esto de la oración. Ok, te pusiste toda la armadura, estás listo, pero por favor nunca descuide este momento que estás viviendo. Ora y sigue orando y sigue pendiente, pidiéndole la dirección y la ayuda a Dios. Ahora, Podría ser fíjate, trágico. sin ir tan lejos como a una batalla o una guerra, cuando tú tienes que salir en la noche, por algún motivo tienes que salir en la noche tarde, y tienes que pasar por alguna calle, de esas calles que oscuras, estrechas, donde puede haber la posibilidad de un asalto, de un robo. Yo creo que es el momento en que tú oras más intensamente pidiendo la protección de Dios, que Dios te permita llegar de vuelta al hogar. Ahí se ora intensamente. Bueno, esos casos oramos intensamente, pero los demás, cuando, como tú dijiste en algún momento, cuando las cosas marchan bien, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Y como nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de estudiar la Biblia. Por eso el Señor permite muchas veces que en nuestra vida hayan momentos difíciles, porque si no nos olvidaríamos definitivamente de Él, nos iríamos por otro camino. Él no quiere eso, y a veces tiene que permitir
ciertas cosas de manera de darnos un remesoncito y que nuestra vida cambie de rumbo. Y que no nos olvidemos que estamos realmente en una guerra. Por eso Claro que sí, una de todas guerra en la que el maneras. enemigo está esperando que nosotros bajemos la guardia y él nos ataca. Entonces, orando sin cesar. ¿Te acuerdas del ejemplo de la viuda que importunaba al rey, el juez injusto? Claro. Todos los días oraba, y Jesús hizo contó esta parábola a la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Te fijas? O sea, esa es la idea de cuando Cristo cuenta esa parábola. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice Pablo, hablando a los Romanos, el capítulo 12, versículo 12. Son recomendaciones que son muy puntuales y muy atingentes para este día, este momento en que estamos pasando. ¿Por qué orar por nosotros es más importante espiritualmente que tener a otros que oren por nosotros? ¿Qué hace por usted la oración personal que las oraciones de otros no pueden hacer? Piénselo. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Hasta entonces. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana. Y es parte de la vida del soldado. Claro, porque la oración no es un elemento que tú te puedas colocar o sacar. Correcto. Y tampoco es un elemento, es como la oración de cierto. Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación de jueves 15 de noviembre. Les saludo cariñosamente como siempre. ¿Habías pensado que la oración podía ser también un arma? Como tú decías, no es un arma más en realidad, sino es esta sensación, esta actitud que tú tienes para enfrentar la guerra. Porque, por ejemplo, vamos a ser más prácticos. Supongamos que tú tienes un problema y te presentas ante Dios y oras fervientemente para que te ayude en ese problema. Pero supongamos que estás tranquilo, no tienes problemas, dificultades, tienes un buen trabajo, una buena situación, una linda familia. ¿Cuál es tu oración? Bueno, en esos casos, generalmente y desgraciadamente, tenemos la tendencia a olvidar. ¿Una protección? Mira, la verdad es que aquí por lo menos no está considerada como un arma, sino que está parte de esto, no nos dice que la oración es tal o cual pieza de la armadura, pero nos habla que la oración es muy importante.